Esta es mi amada esposa. Adelante. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de soñar, Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Recibamos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Buenos días, familia, ¿cómo estamos? Muy bendecidos, ¿verdad? Yo quiero leer un versículo para iniciar y después vamos a orar. Si me proyectas, por favor, Isaías 57:15. Este tema se llama hambre y sed de Dios, ¿sí? Hambre y sed de Dios. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos, hermanos, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos estar aquí, escuchar de tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes una palabra buena para nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que aquí hay hambre y sed de tu palabra. Te pido, Padre, que nos bendigas, me bendigas, Señor, que yo pueda transmitir de manera sencilla el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, habla a través de mi boca en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, porque la palabra también es para mí. ¿Sí lo saben? Los primeros bendecidos y retados somos nosotros los que pasamos aquí al frente. Bien, todos sabemos, los grandes profetas y predicadores de este tiempo dicen que viene una fuerte ola de visitación del Espíritu Santo en nuestro país. De verdad, viene un gran avivamiento en este tiempo. ¿No lo crees? Yo lo creo, de verdad. Dios está viniendo, está visitando nuestro país, está visitando nuestra tierra. Y nosotros debemos estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestro lugar y a través de nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Debes verte como alguien, como un agente de parte de Dios. Debes verte como un embajador del reino. Y mira, vamos a iniciar esta enseñanza con Mateo 5, del 1 al 3. En las Biblias dice como título el Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas. Dice aquí en versículo 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abrió su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdame a leer esta parte, ¿sí? 1, 2, 3. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este discurso, por así decirlo, fue el primer discurso del Señor oficial, por así decir. Él para ese entonces ya había hecho muchos milagros, ya había sido bautizado, ya había sanado gente, ya había liberado demonios, gente de los demonios, de opresiones demoníacas. Ya había sanado el Señor a la suegra de Pedro. Él dice la palabra que antes de que él hiciera todo esto, ya su fama se había extendido por esa región. Entonces él, viendo una gran multitud, viendo la gente que le seguía porque tenía hambre, tenía necesidad, él dice que subió a un lugar. Dice que subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y enseñó. Y dijo algo tan importante y que es clave para este tiempo de avivamiento.
Es clave en este tiempo tomar en cuenta estas palabras, porque dice, él aquí podemos decir que él no viene con una lista enorme de requisitos, fíjate que no, y mucho menos él no viene a demandar algo que nosotros y que en ese entonces sus seguidores no podían hacer. Por eso hoy en este día, en este tiempo, estas palabras son muy relevantes, aún para nuestro crecimiento espiritual, para continuar siendo discípulos del Señor. Dice, fíjate, también quiero mencionar, Jesucristo ya había ido al desierto, ya había sido llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás y el Señor le venció, ¿te acuerdas? Habían pasado muchas cosas. Entonces Jesús no empezó, te digo, diciendo una serie de requisitos para seguirle. No empezó con una lista grande y difíciles y de demandas difíciles de hacer. Él dice únicamente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjate bien, a través de los años, ¿verdad? Uno a veces va perdiendo esa hambre de Dios. Uno vas perdiendo, no sé si te pasa, ¿verdad? Hay intereses, no sé cuánto tengas en el Señor, ni cuánto has caminado en Él, pero a través del tiempo, estos a veces se va perdiendo porque ponemos cosas más importantes que venir y buscar del Señor. Yo no digo que aquí estamos porque tenemos hambre de Dios. Estamos aquí porque queremos que Él nos hable. Y fíjate, no sé, pero cuando en tu primer amor, cuando te hablaron del Señor y rendiste tu vida a Él, teníamos hambre. Yo me acuerdo, leía todas las Biblias, las leo todavía, ¿verdad? Pero en aquel entonces que no conocíamos nada del Señor, que éramos neófitos en esto, vino una necesidad de venir a buscar de Dios, de indagar, de leer libros, de llenarte, porque había una necesidad de conocer más de Él, porque estamos pobres en espíritu, ¿sí? Y fíjate, esto no debe perderse. Esto se le llama pasión. Di pasión. Pasión es una entrega incondicional, total. Eso es pasión. Pero a través del tiempo y las circunstancias que a veces tú vives, va enfriándose esa pasión. Y es lo que en este tiempo debemos tener cuidado. Porque si tú te enfrías y si tú dejas que tu pasión y la necesidad que tengas de Él se pierde, perdemos todos, pierdes todo, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver cómo tenemos que mantenernos con esta hambre de Dios. Entonces, fíjate bien, yo me acuerdo, no sé si está Benny por ahí. Benny, fíjate, cuando yo recordando esta palabra, dije: ay, de verdad, Señor, yo crecí con unos coros que marcaron mi vida. Cuando mi esposo y yo nos convertimos, todos los coros, todos los himnos, porque yo crecí en una iglesia donde había himnos, yo lloraba. Y ahora que vino el hermano Guillermo, me recordó, ¿verdad? Y empieza a cantar uno y yo lo canto también porque me lo sé. Entonces, de manera tan sencilla, el Señor tocaba nuestra vida y tocaba nuestro espíritu en ese primer tiempo. Yo me acuerdo de aquella canción, Solo Dios. A ver, vamos a cantarla. Hay una que me tocaba y que yo lloraba. Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Tomado de la mano yo voy.
Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. De ese corte, un montón, hermanos. Y me la sé. Había una muy bonita que decía: tomado de la mano yo voy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver si está en do. Tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano ¿Se la sabe? yo voy. Cántela. Tomado de la mano yo voy con él. ¿A dónde va? Sí, Jesús. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde Él va, le seguiré. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde Él va, le seguiré. Hasta ahí. Tomado de la mano. Bueno, denle un aplauso al Señor. Yo crecí y mi vida se fue transformada. Yo decía, si Jesús me dice, amigo, deja todo. Y realmente el verdadero discípulo tiene que dejar, abandonar el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque con las canciones más sencillas el Señor me hacía llorar. Con esos coros tan sencillos había algo que se movía dentro de nosotros y cantábamos y llorábamos, aunque la gente nos diga locos. Es más, quiero decirles, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿verdad? Que aquí están mis padres. Cuando yo me convertí, hubo un tiempo que mi mamá me decía, no quiero, estás invitada el domingo a la casa, pero no quiero que me hables de tu religión. Imagínate, mi mamá ya es creyente y es bautizada también, darle la gloria a Dios. Pero en aquel entonces no. Entonces yo decía, Señor, no importa. Yo sé que la promesa está de que tú, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tu casa. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué voy a esto? Porque había hambre. A todas las reuniones, a todo lo que se nos invitaba a participar en la iglesia, ahí estábamos, Lulú y Benjamín. Y nuestros niños pequeñitos, así como veo a mis nueras, ¿verdad? Así llegábamos Benjamín y yo con nuestros hijos. Se nos dormían, los cambiábamos. ¿Por qué? Porque había hambre. Y esto no debe de perderse en ningún creyente. Fíjate, cuando nosotros hoy en día, cuando dejas de tener hambre, tú oyes a un predicador, a cualquiera que se pone aquí enfrente y empiezas a oír, Dios te quiere bendecir, Dios va a tener restauración en tu familia, y tú empiezas, sí, Pero el que tiene hambre dice, yo lo creo, yo lo tomo, tu matrimonio va a ser restaurado, tus economías, yo lo arrebato. Eso es tener hambre. Eso es tener hambre. Pero cuando tú no tienes hambre, dice, cuando tú no tienes hambre no pasa nada. Pero el que tiene hambre dice, amén, y lo creo. ¿Vemos la diferencia? ¿Sí? Pregunta, ¿quién quiere ser pobre? ¿Sí? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco quiero ser pobre, pero no malentendamos el concepto occidental de ser pobre. Pues el diccionario define que ser pobre es aquel individuo que no tiene los elementos básicos para subsistir: comida, techo, ropa, hasta salud, hasta el dormir. Si no tienes un buen sueño, estás pobre. Pero si tú tienes techo, sustento, comida, abrigo, tú eres una persona rica. Entonces no confundamos el concepto de pobre. A veces pensamos que una persona pobre es una persona y definimos, nosotros decimos, mira, aquel es pobre porque no tiene el celular inteligente, o no tiene aquel carro, y empezamos a hacer comparaciones. Eso no, ese es un concepto equivocado. Pero la persona que tiene sustento y abrigo, dice la palabra, que estemos contentos. ¿Cuántos tienen cama, techo, comida? Eres rico, no te falta nada. En nombre de Jesús. El mundo, y más en la actualidad, se ha creado necesidades, como decía, ¿verdad? Son necesidades nuevas. ¿Quién nos iba a ver hace 20 años con un celular, verdad?
Yo, por ejemplo, yo me resistía, yo duré mucho tiempo con me decían mis hijos, es un tabique. Y yo decía, no me lo cambien. No, mamá, que este es más inteligente, más que yo, pues sí. ¿Verdad? Pues sí, porque te ayudan. Pero nos hemos creado, este mundo nos ha creado necesidades, ¿verdad? Necesidades que dices, híjole, ¿por qué no tengo este celular? ¿Por qué no tengo un celular inteligente? Yo sin WhatsApp no puedo servir a Dios, ¿verdad? Ahí andamos. Pero se han creado necesidades. Y sin embargo, eso es algo que es necesario, pero no nacimos con ello. Y a veces andamos buscando todas esas cosas antes que buscar a Dios. ¿Quién se sale sin su celular en la mañana? ¿No te has regresado del estacionamiento? Así debemos regresarnos a nuestra casa cuando no hemos orado, cuando no nos hemos puesto en paz con el Señor, cuando saliste de pleito con tu esposa. Regrésate, ¿sí?, a tu casa y ponte en paz con el Señor. Entonces, pobre de espíritu, ¿por qué? Dice, porque no importa si sabes orar, no importa qué tanto haces en la iglesia, no importa si eres un líder o eres un pastor. Si tú tienes hambre de Dios, ¿sabes qué? Te pertenece el reino de Dios. Te pertenece el reino de Dios. No importa si sabes mucho o no de la Biblia, te pertenece el reino de Dios. Si tienes hambre y sed de Dios, te pertenece su reino. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, no importa, te digo, cuánto conoces, cuánto haces por el Señor. Todos los días tú y yo debemos de decir, yo necesito más de Dios. Yo necesito más de Dios. Yo necesito más de Dios. Todos los días yo tengo que decir eso. No cuánto haces por Dios, sino cuánto necesitas tú de Dios. Eso es tener hambre. Eso es tener hambre. El pobre en espíritu, Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritus no están buscando un liderazgo. No están buscando ser vistos únicamente. Qué bueno que si tienes una labor, tienes un llamado. Pero ¿sabes qué? Si no buscas con ansiedad, si no buscas con afán su presencia, estamos equivocados. Si no tenemos hambre, pasan muchas cosas. Fíjate, me da pena decir, pero desde que tú ya llegas tarde, no estoy balconeando a nadie ni sé quién llegó tarde. Pero cuando tú tienes hambre, tú estás a tiempo buscando al Señor, porque no hay mejor manera de entregarle un culto al Señor con tu alabanza, con tu adoración. Cuando tú llegas a la mitad de la prédica, hermano, perdóname, pero no tienes hambre. No tienes hambre. Antepones situaciones y circunstancias antes que a Dios. Si este día el Señor lo determinó para honrarle y glorificarle, este día yo me dedico de lleno a Él. Eso es tener hambre, porque yo necesito una respuesta de Dios para mi vida, ¿sí? A lo mejor aquí en la tierra no eres tomado en cuenta, te ha ido mal en las circunstancias de la vida, pero ¿sabes qué? Si tienes hambre, el reino te pertenece. El reino te pertenece, ¿sí? Dice, pero Jesús dijo que de esas personas que son siempre humildes y sencillos para recibir la palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú no tienes hambre de Dios, tú te vuelves una persona selectiva. Antes de continuar, quiero nada más que me proyectes Proverbios 16, 19, algunos versículos que nos hablan de la humildad. La humildad no es tener los zapatos rotos, ni la ropa andrajosa. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 22:4, fíjate bien. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Ese es mío. Todos queremos este, ¿sí o no? ¿Sí? Pues esa es una promesa. Cuando tú y yo somos humildes, dice riqueza, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Y está por demás decir, el Señor dijo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Eso es algo sencillo, eso no lo compras, no lo adquieres nada más así en una tienda. Tú decides ser humilde, tú decides estar sediento de Dios. ¿Sabes por qué a veces hoy en la actualidad la gente no tiene sed de Dios? Porque se llena de basura, están llenos de otras cosas, de basura, lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Imagínate esa escena cuando el Señor era escuchado. Todos ellos se quedaban asombrados. Aquella multitud se quedaba asombrados de oírle. Por eso le seguían. Por eso las palabras de Jesús impactaban su vida. Como hoy en día, a través del Espíritu Santo, nuestra vida debe ser impactada. Debe ser, de verdad, debe causar un efecto en nuestra vida. Cuando tú escuchas una palabra, por sencilla que sea, debe causar un efecto de transformación, de cambio para bien en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, a mí me gusta mucho este versículo y siempre se me olvida. El segundo de Crónicas 16:9. Porque fíjate, si esto hace el Señor, fíjate, Dios en este tiempo está buscando una iglesia donde deposite su favor. Dios está buscando un pueblo que de verdad le anhele con toda el alma, más que cualquier otra cosa le anhele. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto con él. Fíjate, esta es una versión 1909, Reina Valera. Porque los ojos de Jehová contemplan. Dios está en todos lados y nos mira. Y hay otra versión que dice que el Señor recorre con sus ojos toda la tierra buscando dónde depositar su favor. ¿En dónde lo va a depositar? En aquellos que son pobres de espíritu, en aquellos que podamos ser y que tengamos hambre y sed de su palabra. Pero el orgulloso no le va a caer nada, no le cae nada. Fíjate, Dios está entonces, una iglesia está buscando, y yo declaro en el nombre de Jesús que es comunidad cristiana, ¿verdad? Un pueblo que tiene hambre y sed de su palabra todos los días, todos los días, todos los días. Sin la palabra de Dios nos morimos. Tú no puedes salir de tu casa desarmado. Te desayunas, te bañas, te arreglas, te alistas, tienes que leer la palabra. Debemos de leer la palabra y tener, Padre, y decirle al Señor, dame algo, Señor, porque sin ti me muero. Sí, así es. Entonces Dios está visitando al hambriento. Por eso viene esa ola de avivamiento. Por eso Dios y los eruditos, ¿verdad? Y la gente que está metida y predicadores dicen que algo tremendo va a suceder en México. Y yo lo creo. ¿Sí? Yo lo creo. Cuando soy pobre de espíritu, como digo, tengo hambre y sed de su palabra. Cuando soy pobre de espíritu, tengo anhelo, fíjate, de su presencia. No importa si te desvelaste por trabajar, tú estás a tiempo. A tu célula estás a tiempo. A servir al Señor estás a tiempo. Sí, dice aquí también, tengo una fuerte dependencia. Cuando yo tengo hambre de Dios, tengo una fuerte dependencia de Dios. Vamos a Isaías, por favor. 66, 1 y 2. Dice, los juicios de Jehová, sí tiene de título, y la futura prosperidad de Sión. Bueno, pero dice, vamos a leer el 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta. ¿Dónde está? Primero dice que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Y esa hace la pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Él quiere reposar en nosotros.
Fíjate, Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él hizo todo. Dice un salmo, que es el hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor se fije en nosotros? Dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Le has coronado de gloria y majestad. Dice, ¿quién somos, Señor, para que te fijes en nosotros? Y aquí Él vuelve a decir, y aquí nos está diciendo, ¿dónde está la casa? ¿Sabes cuál es la principal casa que debemos edificar? Es nuestro corazón. Gracias a Dios porque vamos a tener un lugar, un espacio para concentrarnos ahí. Pero ¿tú crees que Dios lo vamos a contener ahí? No, porque Él lo llena todo. Él está en todo. Sí, Él lo llena todo y es dueño de todo. Incluso hay un salmo que dice que con sus manos que con sus dedos tomó tierra y puso los montes. Y yo digo, Señor, agarra tantita tierrita y aviéntala al terreno. Aviéntala al terreno, pues que es para ti una tierrita. Ella lo está haciendo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, Él lo está haciendo. Amén. Y ahorita que estamos con este proyecto de la iglesia, yo le dije a Benjamín desde un inicio, yo tengo la fe en mi corazón y se las transmito, hermanos, de que cuando esto se va a desbordar y queremos vivir lo que vivió David, que fue tanto material que trajeron para la construcción del templo, tanto, que no habría manera de contar. Trajeron todo el material. Si tú lees Crónicas, cuando se está edificando el templo, tuvo que decir David, paren ya, porque ahí no hay lugar donde guardar tanto. Dale la gloria a Dios. Yo quiero así, que en medio de la crisis, en medio de que hay crisis, Dios nos dé todo lo necesario para edificarle una casa, pero para consagrar ese lugar, entendiendo que la casa somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuando con el versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Fíjate, miraré, dice, todo es mío, todo yo lo hice, yo soy dueño de todo, pero dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. ¿En dónde me quieren tener? Dice, todo es mío, hice todo eso. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, ¿qué podemos hacer dice Dios, ¿qué puedes hacer para agradarme? Dime, ¿qué pueden hacer? Nada. Para que no podemos hacer algo, cosas para agradarlo. Nada. No hacemos mandas, no hacemos sacrificios. El único sacrificio que debemos hacer es que Dios acepta sacrificios que vienen de labios, alabanzas del corazón. Ese es un sacrificio de alabanza. Ese tipo de alabanza, adoración debemos darle al Señor. Pero cuando yo estaba meditando en la palabra, cuando dice que Él mira al pobre y al humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Jesucristo, ¿quién es? La palabra. Por eso la gente cuando lo tocaba, dice la palabra en Juan, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Pero ¿quién es también? Dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces el verbo estaba caminando, la palabra estaba caminando con el pueblo. El verbo ya se había hecho carne y la gente era sanada por la palabra, era tocada, era liberada, era transformada, porque era la palabra andando y la gente siguiendo la palabra. Jesucristo representa la puerta, representa la palabra, Él representa todo para nosotros. Y hoy en día, qué difícil es respetar la palabra. Bendito Dios que no tengo Facebook. Pero jóvenes,
dejen poner de tanta tontería en su Face. Por favor, dejen de poner tanta vulgaridad y tantas chistes de doble sentido. Eso ofende a Dios. Señoras, dejen de poner esas fotos tan sensuales. Por Dios santo. Qué bueno que no tengo Facebook. Es una vergüenza. Yo no tengo Face, pero todo lo que usted pone nos llega a nosotros. Digo, ¿ya viste lo que puso fulanita? Ay, nanita, pues qué bueno, pues qué malo, le digo. Pues ahí sí no puedo controlar, perdóname, pero ¿y eso que es cristiana? Perdónala. De verdad, temblar ante la palabra de Dios es entender que su palabra, que el Espíritu Santo está conmigo y todo lo que yo hago, Él lo está viendo. ¿A quién edifica poner tanta cosa, tanta basura? Bromas de mal tono, imágenes grotescas. Así no va a venir la presencia de Dios a nuestra vida. Lo único que hacemos es que contristamos al Espíritu Santo. Y Él está esperando gente que tenga sed de su palabra. Deja de estar poniendo tanta cochinada, hasta los tacos que se comen. Ponen ahí, y ahora estoy aquí, y ahora, por favor. Son necesidades a veces que se creó en este último tiempo. Pero pon cosas que edifiquen a las personas, aunque te saquen de tu muro. Yo ni entiendo de eso. Pero ahora que me hablen en inbox. Yo tengo Face y que me vean de cara a cara. Pero dejemos de poner tanta torpeza. Eso ofende el corazón de Dios. Eso lastima su corazón. Te voy a decir por qué no tiemblas a la palabra. Porque has perdido el respeto. Se pierde el respeto, se pierde el hambre, se vuelve una rutina, pues ahora toca levantar las manos, hoy toca pues aplaudir y que el cantito está bonito. No, la palabra está en nosotros. La palabra es el Espíritu Santo caminando enfrente de nosotros. Es el que abre camino. La palabra destruye fortalezas. La palabra hace su labor. Pero si tú menosprecias la palabra, ¿sabes qué es menospreciar la palabra? A Jesucristo mismo, porque Él es la palabra viva. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios que su palabra es más cortante que una espada de doble filo y que penetra el alma y que parte hasta partir el alma. ¿Qué más? Penetra hasta los tuétanos y es capaz de separar. Separa, mi amigo, mi hermano, mi hermana, separa lo que no es de Dios por la palabra que está en tu corazón. De verdad, separa, o sea, ¿qué dice el Señor? Dios está ahí y te está viendo. Fíjate, ahí en Lucas, cuando dije, bueno, Señor, de verdad, tú conoces a tu pueblo. Uno no puede cuidar. Nosotros, Benjamín y yo, y los pastores, oramos por la iglesia. Hay un grupo de oración también que ora por las necesidades, por las familias. Pero hoy le pedimos más al Señor, Padre, consagra a tu iglesia. Que la gente en sus trabajos sea gente consagrada, que dé testimonio, que no hable con groserías allá afuera y aquí es un santito. Realmente, ¿qué jala más a una persona, las palabras o los hechos? Los hechos. Dice, tus palabras me convencen, pero tu ejemplo me arrastra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener respeto por la palabra, tener responsabilidad por la palabra y decir, Señor, ya no soy un chiquito, ya no soy un carnal. Fíjate, la Biblia define a los carnales, sí son hijitos, dice, son niños espirituales. Somos jóvenes, yo me quedé en joven, no es cierto, y somos ancianos, somos padres. Pero al niño, ¿qué hay que hacer con el niño? Todo, educarle, cambiarle el pañal, enseñarle lo primero. Pero ya los que ya tienen tanto tiempo, ¿a poco te van a cambiar el pañal a los 20 años? No, ¿verdad? Ya hay cosas que tú haces por sí mismo, así es en el crecimiento espiritual. Tú tienes ya responsabilidad espiritual. Y hablando de hambre, me viene ahorita
el ejemplo ahora que comemos luego con el niño, con los niños. Mi nieto Emanuel tiene un hambre, pero buena. De verdad nos da un gusto a mi mamá, a mí, nos da gusto que rápido le molemos la papilla, pero se devora el plato y te hace así en la mesa si no le das. Y tiene un hambre que da gusto. Así somos las mamás, ¿verdad? Pero con aquellos bebés que estás ándale y ándale, hasta les provocas asco. A veces decimos, mira, ¿sabes qué? Deja que tenga hambre. Y en lo espiritual, ¿sabes qué pasa? Cuando tú no tienes hambre, allá vas a ser quebrantado por otras situaciones y entonces vas a venir a buscar al Señor. Pero por el quebranto que te pasó allá en el mundo, allá afuera, un mal diagnóstico, una ruptura, algo. Pero así Dios no quiere. No necesitamos pasar por crisis. Escúchame, no necesitamos pasar por crisis para estar quebrantados delante de Dios. A lo mejor dices, pero pues ¿a dónde va la hermana Lulú? Fíjate, en Lucas 6, ¿te acuerdas de esa escena 6:37, 38? Está cuando Jesús llega a casa de un Simón, aquí está. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, adelante. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Tú te recuerdas esa escena? No era una escena fría. No llegó de manera fría ella. Ella sabía ya de la fama, él ya sabía que había llegado ahí. La palabra estaba ahí, ¿sí? La presencia, la palabra, y ella estaba temblando. ¿Tú puedes imaginarte eso? Ella estaba hasta con pena, pero ella temblaba. Eso es temblar en la presencia de Dios. Estaba temblando ante la palabra. Esa mujer no hizo de manera fría las cosas. De haber estado temblando así. Aparte estaba temblando, bueno, eso creo yo, por las miradas, la crítica, el juicio que estaban emitiendo en contra de ella. Pero más adelante tú sabes que esa escritura nos habla del agradecimiento que ella tenía. El agradecimiento por cuanto Jesús, al ver este cuadro, tuvo que decirle a Simón, ¿sabes qué, Simón? Lo que ella hizo va a ser recordado siempre, porque amó mucho, porque se le perdonó mucho, ¿sí o no? Sin embargo, el que se siente muy digno, pues no tiene nada que perdonar, ¿sí? Perdón, no tiene nada que agradecer. ¿Sabes por qué viene el respeto a la palabra y por qué viene el hambre y el quebranto delante de Dios? Por lo que Dios hizo en tu vida. Por lo que Dios hizo en tu vida es que hay un respeto, que hay hambre y sed de su palabra. Esta mujer no fue la misma, no se paró y fue la misma mujer. Ella no fue la misma. Ella salió agradecida. Le dijo Jesús, pues a ti te digo, mujer, que todos tus pecados te son perdonados, ¿sí? Porque Él tenía poder para perdonar los pecados. Y en otro momento similar, en otro caso muy similar, le dijo a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Esa gente caminó con temblor y con respeto ante la palabra. La palabra caminaba con ellos. Yo no sé si se supone que la palabra la traes hasta en el celular, ¿sí o no? En tu tabla, ahí tienes la palabra. Entonces, que haya un verdadero respeto, que haya un verdadero hambre de Dios, porque el Señor está mirando sobre toda la tierra en donde depositar su favor. Y una persona que le da la espalda a Dios, no espere recibir algo de Él. No espere, ¿ok? No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquellos que se rechazan al Señor con su conducta, que lo rechaza deliberadamente, no esperen. Claro, yo entiendo que después del quebranto viene uno llorando y Dios, ¿qué hace? Te vuelve a perdonar,
Pero ese no es el punto. El punto no es estar cayendo y pidiendo perdón y volviéndome a levantar, eso no. El punto es que la palabra haga una transformación. Nos decían yo lo he comentado, ¿por qué no le dicen a la gente esto? No, le digo, nosotros no salvamos a nadie. Es el Espíritu Santo que hace un trabajo de transformación. Nosotros no. A veces nos quieren decir, es que fulanito o sutanito, no, perdóname, yo no lo salvé. Bueno, a veces mi esposo dice, ¿verdad?, que si tú intentas salvar a alguien y tú le fallas, esa persona se va. Déjaselo al Señor. El Espíritu Santo es el que debe hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A dar un aplauso al Señor. Entonces, fíjate, dice, bueno, que puse algo, ¿verdad?, que ya lo mencioné. Cuando nosotros somos quebrantados, hemos sido quebrantados por alguna situación, es cuando volteamos otra vez a ver su rostro. Y qué bueno, ¿verdad? Hay gente que se puede ir hasta enojada con Dios. Entonces, cuando tú vuelves a buscar su presencia, es porque has comprobado que Él es bueno, que a pesar de las regadas, Él te vuelve a levantar, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Él no falta a su palabra. Nosotros sí faltamos a nuestra palabra, pero Él no falta a su palabra. David le dijo, crea en mí un espíritu recto y humilde delante de ti, para que entonces yo vuelva a ver vuelva yo a hablarles a los transgresores. Pero cuando David estuvo quebrantado, tuvo que decir, Señor, crea en mí, ponme esa necesidad, ponme otra vez esa necesidad de buscarte, ponme que yo vuelva a ser recto y hazme humilde delante de ti. Él había perdido todo. ¿Por qué? Porque dejó de buscar a Dios, empezó a llenarse con otras cosas y pecó. Y no solamente pecó, mandó matar a alguien, hasta que el Señor lo soltó y dijo, órale pues, llégale David, lléguele pues. Tuvieron que pasar desgracias en su vida para que él volteara a Dios y dijera, perdóname, límpiame otra vez, crea en mí otra vez un corazón recto y humilde delante de ti, porque había probado la bondad de Dios, lo había probado. Pero tú y yo no tenemos por qué pasar ese tipo de cosas si somos gente agradecida, si decimos, Señor, no importa. Fíjate, cuando tú, por ejemplo, bueno, aquí puse una pregunta. ¿Qué podemos hacer para impresionar a Dios? Ya dijimos, nada, absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es ser humilde y tener hambre y sed de su palabra y temblar ante ella. Y como digo, no es una emoción, sino un verdadero temor reverente. Hay gente, cuando ha sido tocada por el Espíritu Santo, la gente tiene una experiencia, ¿verdad?, que tiembla. Y la palabra de Dios nos dice que lo hizo David, lo hizo Daniel. Juan tembló ante su presencia. Y a veces pensamos que es un momento de emoción. No, temblar ante su palabra es en donde quiera que estés, que tú muestres respeto a su palabra, a su presencia. Amén. Entonces, el día que tú vengas a buscar de Dios y tú digas de alguien que predique de una manera tal vez sencilla y que tú digas, esa palabra no es para mí, lo perdiste todo, porque la palabra es para todos, siempre, siempre. Entonces, esa necesidad de estar saciado es la que debemos buscar. Y como te decía hace ratito, ¿por qué pierde la gente interés en venir a llenarse? Porque se llena de basura, cosas que no valen la pena, ¿verdad? Entonces, ¿quieres estar espiritualmente lleno? Busca al Señor, busquemos al Señor. Cuando tú no tienes hambre, ¿qué vas a decir? Ay, hoy predica fulanito. Ay, hoy predica la hermana Lulú, ay, qué flojera. Así decimos, ¿no? ¿Ahora quién va a predicar? Ay, no, ella no. Así decimos, somos así bien. Y ay, qué flojera. Sí. Y luego hay gente que está preguntando, hermana, ¿no sabe quién predica? Le digo, no. Y aunque sepa, no te lo digo. Así yo le digo. Sí, así les digo.
Una bendición tremenda el viernes que les tocó a las mujeres, ¿sí o no? Yo no estuve aquí porque andaba en un compromiso con mi esposo. Y me preguntaban las hermanas, ¿quién va a predicar? No te digo. ¿Y qué creen? Tenemos una sorpresa. ¿Y qué crees? No te digo. Tienes que venir a mujeres. Ese 18 de septiembre va a ser allá. Dale un aplauso al Señor porque hay una guerrera que se está preparando para esa palabra del viernes. Amén. Cuando no tienes hambre, te vuelves exclusivo. Cuando no tienes hambre, no hay pasión en nuestro corazón. Pero cuando la necesidad toca tu puerta o algo malo pasa en ti, entonces te vuelves a Dios. Y no queremos eso. Queremos ser gente que de manera voluntaria venimos a buscar la presencia de Dios. Que no te tienen que estar pasando situaciones feas, drásticas para que vengas a buscar a Dios. Alguien dice, es que Dios me hizo manita de puerco. No, Dios no hace manita de puerco. Porque hay gente que piensa que el venir aquí nos hace un favor a nosotros. ¿Cómo ven? Para que no se enojen, no es cierto. O a veces vienen porque les toca servir o porque su líder se lo pide. La verdad, si esa es la razón por la cual venimos, estamos fritos. Venimos porque tenemos necesidad de Dios. Di necesidad de Dios, necesidad de Dios. Amén. Él visita al humilde y al quebrantado de corazón. Él visita, Él está presto para traer esa bendición a nuestra vida. Entonces, a lo mejor por tanta distracción ya perdiste esa hambre de Dios. No es malo que tú tengas tiempos de esparcimiento, quiero que quede claro. Por ahí dicen que ya el día ya no tiene 24 horas, ya son menos horas y que por eso se vive muy aprisa. No estés pensando que tienes que estar las 24 horas ahí con la palabra. La presencia de Dios va contigo. Manejas, te estás sentado en un escritorio, estás trabajando, la presencia de Dios está contigo, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, todo lo que pones en el Face, Dios lo está viendo. A lo mejor no ve tu pastor y dices, ay, no me ven, pero lo ve Dios, que es lo peor. Dice la palabra que de Él no nos podemos esconder. Aún si te remontaras a la montaña más alta o bajares a las profundidades de la tierra, ahí está el Señor y ahí te alcanzará su mano. Aunque subamos a la luna, y el hombre fue a la luna, dice que ahí estará Dios. No nos podemos esconder de Dios. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre de Dios y su palabra serán saciados. ¿Quién dice yo quiero? Yo quiero. Pidamos siempre que su palabra se mueva en nuestro corazón, que siempre su palabra esté trayendo victoria y esté trayendo una revolución adentro. Si la palabra no está haciendo nada, quebrántate, porque no hay cosa más hermosa para Dios que el espíritu humilde y quebrantado. Por eso me encantó el canto que entonamos, que Él habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate qué bonito que digas, mi presencia está contigo. Mi presencia va contigo. Yo habito ahí, no habito en una casa, habito en un corazón quebrantado y humilde. Ese es un privilegio y no tienes que ser pastor ni líder para eso. El reino te pertenece. Amén. Vamos por último, vamos a ver Amós 8:11. Siempre habrá una palabra para ti, siempre. Y fíjate que lo que está sucediendo en este día, en este tiempo. Dice, he aquí, Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué dice? Hambre. No, Señor, no mandes hambre, ya hay muchas plagas, ¿verdad? ¿Cómo hambre más? Y entendemos otro tipo de hambre, de algo para saciar el vientre. No, fíjese bien, dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Quién quiere esto? Dios va a despertarnos. Imagínate, todas las tragedias, las cosas horribles que están pasando es para despertar hambre en nosotros. Él quiere despertarnos. A veces decimos, Señor, no, y no queremos incluso oír cosas que de la política, que de tanta cosa y desgracias y que pasan a nuestro alrededor, pero Dios las permite muchas veces para despertar un hambre. Y dice, yo pondré esa hambre. Fíjate qué bonito. Aparte de que, como que dice, yo te voy a, pero no va a usar una tragedia, obviamente, pero Él va a tener Él pondrá esa necesidad. Enviaré, dice, hambre en la tierra, no hambre de pan y de sed, sino de oír mi palabra. Gloria a Dios. ¿Tenemos hambre? ¿Tienen hambre de Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque eso va a suceder en este tiempo. Va a suceder, gloria a Dios, va a suceder, lo creo. Va a suceder porque está diciendo, yo voy a producir un hambre de oír mi palabra y que el hombre tiemble ante su palabra. Hoy en día, si algo necesita toda nuestra sociedad, a nivel que sea, es la palabra de Dios. No son tanto proyectos y programas, necesitan la palabra. Dios permite que despierte esa hambre en toda la gente que conoces, pero también lo va a hacer a través de un testimonio genuino de ti. Van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes, de lo que tú dices. ¿Cómo puedes estar tan feliz, tan contento? Porque estás lleno de la palabra, porque la palabra te ha llenado. No puedes caminar sin ella. Y esa es la ola de avivamiento que vendrá a nuestro país, a nuestra ciudad, porque nosotros estaremos invadiendo con un testimonio que traiga un hambre y necesidad de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús y ponte de pie si tienes hambre. Dile, perdóname, Señor, si he sido selectivo, si me le he pasado criticando en vez de poner la atención a la palabra, si me he distraído, si me he desviado del camino. Señor, perdóname. Quiero ser como esa mujer rendida a tus pies, que tiembla ante tu presencia. Sé que me acompañas a donde quiera que yo vaya. Dile, sé que estás conmigo, Señor, y perdóname si te he fallado, si te he ofendido con las cosas que he dicho o hecho. Perdóname, Señor. Ya basta de ser niño espiritual. Ya basta, Señor. Y dame un corazón agradecido. Dame un corazón de agradecimiento. Además, fíjate, acuérdate, el Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que estar agradecido. Le perteneces a Dios. Le perteneces al Dios vivo. Él te ganó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Lo mínimo que debemos hacer es tener un corazón humilde delante de Él, tener un corazón quebrantado ante su presencia. Si tú pierdes este quebranto porque no eres agradecido, te vuelves orgulloso y luego empiezas a reclamarle a Dios de todas las cosas que te pasan. Necesitas ser una persona humilde. Reconoce quién eres tú y reconoce quién es Él. Él es grande, Él es maravilloso, Él es el sublime. Él lo llena todo en todos. Él llena todo. Tu satisfacción, iglesia, está en Él. No está en un hombre, no está en el dinero, no está en un buen matrimonio. Tu satisfacción se llama Jesucristo. Tu satisfacción es Él. Búscale con todo tu corazón. Llénate. Señor, dile, tengo hambre. Dile, tengo hambre de ti. Dile, perdóname, Señor, porque me he enfriado, porque he buscado tanta cosa que no me llena. He hecho cosas indebidas. Dile, perdóname, Señor. Dile que te limpie otra vez. Esa gente que fue tocada por la palabra, por la misma presencia de Dios,
nunca fue la misma. Fueron retados a cambiar su mundo, fueron retados a cambiar su entorno. Muchos dieron su vida por ese mensaje de transformación. Muchos dieron su vida entera, huyeron de los peligros por la palabra. Jesús ya no estaba ahí, pero le seguía la palabra. Su palabra estaba ardiendo en cada corazón, y eso es lo que se ha perdido en este tiempo. Pidámosle perdón a Dios. Dile: perdóname, Señor, porque he decidido ver más tele que esto. He decidido a veces estar más metido en mi Face que buscar tu presencia, que leer tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y me he quedado corto en muchas cosas porque no he buscado tu presencia. Dile al Señor que te limpie, yo también. Pidámosle que nos limpie, que nos limpie. Límpianos, Señor. Pon hambre, Señor. No dejes que seamos indiferentes con tanta modernidad. No dejes que nos enfriemos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si el fuego se apagó, si la pasión se apagó. Perdónanos, Señor. Permítenos, Señor, seguir caminando a través de esas palabras, de esa palabra tuya, Señor. Tú dijiste, Señor, en tu palabra que señales y milagros nos seguirían aquellos que creen en ti. Padre, necesitamos esas señales, pero límpianos primero. Perdónanos, haznos de nuevo, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, transfórmanos, Señor. Haznos pobres de espíritu, que tengamos esa necesidad y esa sed de ti. Tengo sed, tengo hambre. Tú eres nuestro diario pan. Sin tu palabra nos morimos, Señor. Sí, Jesús, límpianos, perdónanos, satúranos, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Nadie puede llenarme tanto como tú. Dile: he probado de todo. Sí, Señor. Gracias. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Cuando miro tu santidad, Sí, Jesús. cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti, cuando es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Gracias, Señor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Dile con todo tu corazón: te adoro. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo
razón por la cual yo vivo es para adorar. Dile, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Bendice Te a tu pueblo hoy, Señor. adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Fuerte el aplauso para Jesús, nuestro Dios, nuestro... Estás en CCM Acapulco. Oficinas en Avenida Cuauhtémoc 186, Fraccionamiento Magallanes, Acapulco, Guerrero, México. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia.